En 2018, Estados Unidos se convirtió en la nación productora de petróleo más grande del mundo. Solo un año después, se convirtió en el mayor productor de petróleo de todos los tiempos, produciendo 12.3 millones de barriles al día, superando los niveles que los análisis expertos previamente consideraban inviables. A pesar de un periodo turbulento durante la pandemia de COVID-19, cuando los precios del petróleo se volvieron temporalmente negativos, la producción en Estados Unidos continúa creciendo. Esto resulta aún más extraño dado que el número de plataformas petroleras en operación está disminuyendo. En solo una década, los niveles de producción de Estados Unidos han superado a los de oponentes geopolíticos como Rusia y Arabia Saudita, pasando rápidamente de depender de las importaciones a convertirse en la superpotencia petrolera global dominante. De hecho, ahora Estados Unidos produce tanto petróleo que, por primera vez desde la década de 1940, se ha convertido en un exportador neto. Esto marca un gran cambio respecto a las décadas pasadas, cuando Estados Unidos dependía crónicamente de proveedores geopolíticamente inestables que podían dejar de venderle petróleo cuando quisieran. El país ahora disfruta de una posición poderosa en el mercado global como el mayor productor y consumidor, obteniendo una ventaja en los acuerdos comerciales y haciéndolo menos susceptible al control del mercado por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. También asegura un suministro de energía constante para las industrias pesadas y los hogares del país, apoyando la economía más amplia y los estándares de vida en un momento en que la seguridad energética está al frente de las agendas gubernamentales. El renacimiento del petróleo en Estados Unidos ha sido extremadamente oportuno. Sin embargo, a pesar de producir más petróleo del que consume, Estados Unidos sigue siendo el segundo mayor importador de petróleo en el mundo entero, con la verdad ineludible de que el petróleo es un recurso finito, donde se estima que Estados Unidos tiene reservas para 11 años a los niveles de producción actuales. La velocidad con la que se ha extraído este recurso natural plantea la pregunta de cuánto tiempo se podrán sostener estos niveles de producción sin precedentes, especialmente cuando la industria enfrenta preocupaciones ambientales irrefutables y una creciente competencia de una industria de energías renovables que está madurando y convirtiéndose en la opción preferida para muchos. Entonces, como siempre, tenemos algunas preguntas que responder. ¿Cómo se ha convertido Estados Unidos en el país productor de petróleo más grande de todos los tiempos? ¿Por qué Estados Unidos todavía compra tanto petróleo? Y finalmente, ¿cuánto tiempo pueden realmente sostenerse estos niveles de producción? Mirando dónde está la producción de petróleo de Estados Unidos. Hoy, puede sorprender escuchar que los niveles de producción en realidad disminuyeron consistentemente durante 38 años, desde 1970 hasta 2008. Durante ese tiempo, el mundo se estaba volviendo cada vez más interdependiente, con menores barreras para el comercio y las reservas de petróleo más fácilmente accesibles en Estados Unidos. Agotadas, se volvió más rentable para la industria petrolera simplemente importar de otros países donde el petróleo era más abundante y los costos de producción eran más bajos, como Canadá, Venezuela, México, Arabia Saudita e Irak. En su mayoría, esto funcionó, aunque no perfectamente. Estados Unidos luchó por impugnar el poder de cartel de la OPEP en el mercado de petróleo crudo, y la OPEP no tenía miedo de usar este poder. En 1973, el subgrupo árabe de la OPEP impuso un embargo petrolero a Estados Unidos por proporcionar ayuda militar a Israel durante la guerra de Yom Kippur contra Egipto y Siria, lo que llevó a un aumento repentino de los precios y a escaseces en las estaciones de gasolina y medidas desesperadas, como un límite de velocidad de 55 millas por hora en las autopistas nacionales. 6 años más tarde, ocurrió la Revolución iraní, desencadenando otra crisis del petróleo y un aumento de precios. La dependencia estadounidense del petróleo del Medio Oriente fue reconocida como una de sus mayores debilidades durante las siguientes 3 décadas, especialmente después de la guerra contra el terror del presidente Bush en la década de 2000.
La industria petrolera estadounidense soñaba con acceder al petróleo crudo más difícil de alcanzar, que literalmente estaba sentado debajo de ellos en casa, pero el problema era que estaba atrapado en formaciones de roca compacta sin tecnología disponible para extraerlo de manera rentable a gran escala. Décadas de ensayo y error siguieron, y al comienzo del siglo XXI se hizo el descubrimiento crítico por el equipo del magnate energético George Mitchell y Bernard Shale. Se descubrió que el petróleo crudo del esquisto podía ser extraído a niveles comercialmente factibles, fracturando la formación rocosa y aflojando el petróleo utilizando una mezcla específica de agua, arena y productos químicos. La fracturación hidráulica luego se aplicó a pozos petroleros horizontales, lo que mejoró drásticamente los resultados, permitiendo que un solo mundo extrajera más petróleo a menor costo. A principios de los años 2000, la Gale de Shale realmente despegó con operadores independientes impulsados por capital privado, que adquirían tierras rápidamente e invertían en estas nuevas tecnologías, y así, la industria petrolera estancada recibió un nuevo impulso de vida. En Texas, la cuenca periana se convirtió en uno de los campos petroleros más productivos del planeta. En otros lugares, las economías de pequeñas ciudades rurales se transformaron completamente. Dakota del Norte, hogar de la formación de esquisto de Bakken, experimentó el equivalente a una fiebre del oro moderna, floreciendo con empleo, salarios altos y expansión urbana. Ciudades dentro de Bakken como Wilson y Watford City atrajeron tanta mano de obra que Dakota del Norte fue el único estado en tener una población más joven en 2021 en comparación con 2010. El estado tuvo la tasa de desempleo más baja del país de 2008 a 2014 y acumuló un enorme superávit fiscal de los ingresos fiscales durante ese tiempo. La industria petrolera estaba sufriendo de éxito con instalaciones de almacenamiento de petróleo, hinchándose a plena capacidad a tasas alarmantes. Cushing, la instalación de almacenamiento en Oklahoma, que se considera el cruce de oleoductos del continente americano y un punto de referencia para los precios del petróleo a nivel mundial, alcanzó un récord de 69 millones de barriles en 2017. El auge en Dakota del Norte terminó tan rápido como comenzó, con el crecimiento de la producción, deteniéndose en 2015. Sorprendentemente, Texas ha continuado rompiendo todos los máximos de producción desde que comenzó el crecimiento en 2010, con una producción que ha aumentado 5 veces desde entonces. Este estado solo produce el 43% de todo el petróleo crudo en Estados Unidos, con un crecimiento en la fracturación que se ha vuelto tan asombrosamente rápido que la arena, necesaria para fracturar las formaciones rocosas, de repente se convirtió en la principal restricción de la producción. En general, la tecnología revolucionaria de la fracturación hidráulica y la perforación horizontal se ha propagado como un incendio forestal en todo el país, y el efecto ha sido dramático, con niveles de producción que aumentaron un 28% desde 2008 hasta la actualidad. Si bien las técnicas tradicionales de extracción de petróleo continúan utilizándose, la fracturación ahora domina, representando 2 de cada 3 barriles producidos en Estados Unidos. Pero entonces, ¿por qué ha sido tan exitosa la fracturación en Estados Unidos? En particular, en comparación con otras naciones de fracturación como Canadá o Argentina. Bueno, obviamente ayuda a que el país tenga muchas grandes formaciones de esquisto, ese recurso natural para el que está diseñada la fracturación que muchos otros países no poseen. Al ser el lugar de nacimiento de la nueva tecnología, Estados Unidos tuvo la ventaja del primer movimiento, que capitalizó rápidamente utilizando su fuerza laboral calificada y una base de infraestructura preexistente de oleoductos para moverlo. Este proceso de escalamiento rápido fue acelerado por los fuertes incentivos privados, donde los propietarios de tierras pudieron arrendar rápidamente sus tierras a compañías petroleras debido a un ambiente regulatorio relativamente favorable. Y no olvidemos la abundancia de capitalistas de riesgo e inversores de capital privado en los mercados financieros de Estados Unidos, quienes rápidamente aprovecharon la oportunidad para financiar nuevas empresas. Quieras o no, la adaptabilidad y dinamismo que proviene de incentivos privados en un país con derechos de propiedad legendarios significa que simplemente atrajo más inversiones en esta nueva industria.
Ahora, Estados Unidos produce lo suficiente para igualar sus propios niveles de consumo. Dada la accidentada historia de Estados Unidos, de inestabilidad en el mercado debido al comercio de petróleo y el aumento de las tensiones geopolíticas últimamente, podrías esperar que Estados Unidos esté utilizando su propia producción de petróleo para abastecer su propio consumo de petróleo, pero sorprendentemente, a pesar de todo esto, Estados Unidos sigue siendo uno de los mayores importadores de petróleo crudo en el mundo, con solo China importando más. Las importaciones totales de petróleo representan el 41% del consumo, y aunque los niveles han disminuido desde que comenzó el auge de la fracturación, las importaciones siguen siendo desconcertantemente altas. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Simplemente, el petróleo crudo producido en el país a partir de la fracturación no es adecuado para una gran proporción de la infraestructura de refinación de Estados Unidos. No todo el petróleo es igual. Los yacimientos de petróleo crudo tienen una gama de propiedades químicas y físicas variables que determinan el proceso de refinación necesario. Durante el siglo XX, la infraestructura de refinación de Estados Unidos se desarrolló para procesar petróleo crudo pesado y ácido, que sin entrar en demasiados detalles, significa que era denso y tenía un alto contenido de azufre. Esto se debe a que Estados Unidos estaba lidiando principalmente con este tipo de petróleo, siendo importado de países como México, Venezuela, Arabia Saudita y Canadá. Esta base de infraestructura costosa ha tardado décadas en construirse y afinarse, pero el petróleo crudo que Estados Unidos ahora está produciendo a partir de la fracturación es petróleo crudo ligero y dulce, lo que significa que es menos denso y tiene bajo contenido de azufre. Una gran proporción de las refinerías que se han construido en Estados Unidos no pueden procesar este tipo de petróleo, particularmente en el centro de refinación de la costa del Golfo. Las compañías petroleras podrían invertir en desarrollar nuevas refinerías o expandir las actuales para construir capacidad con el fin de procesar el petróleo de la fracturación, pero esto representa una enorme inversión de capital con un horizonte de tiempo enorme antes de que cualquier nueva refinería sea operacional. La industria no sabe cuánto va a durar la era de la fracturación, y con la lenta e inevitable marcha hacia las renovables siempre presente, la incertidumbre que rodea la longevidad de la fracturación hace que cualquier inversión a gran escala en infraestructura en la industria sea extremadamente arriesgada, especialmente cuando se espera que la inversión tarde muchos años en siquiera ser utilizable. Por lo tanto, la solución óptima para la industria ha sido exportar el exceso de petróleo de la fracturación que no puede refinar e importar el petróleo pesado, para lo cual ha sido construida. Esto ha generado rápidamente un flujo de efectivo constante para la industria que ha impulsado el crecimiento. También ha apoyado la seguridad energética de los aliados políticos en Europa tras la prohibición del petróleo ruso, que ahora es el principal destino de las exportaciones estadounidenses. Para Estados Unidos, hay otro beneficio estratégico en este comercio. El petróleo crudo ligero y dulce de la fracturación es más caro que el petróleo crudo pesado y ácido, ya que requiere un proceso de refinación menos complejo. Dado que al final del día generalmente producen los mismos productos petroleros al mismo precio, hay más valor agregado al refinar el petróleo crudo pesado y ácido en comparación con el petróleo crudo ligero y dulce. Por lo tanto, al vender el petróleo crudo más caro y procesar el petróleo crudo más barato, Estados Unidos está maximizando el valor que retiene tanto del comercio de petróleo como de una refinación más compleja. En última instancia, esto protege empleos, ingresos y ganancias en los estados, y vaya que ha habido ganancias. ExxonMobil y Chevron, las dos mayores compañías petroleras en Estados Unidos, están obteniendo los niveles más altos de ganancias que han tenido en la última década. Eventualmente, esto es en parte debido a factores globales como la recuperación gradual de precios desde que Arabia Saudita inundó el mercado en 2014 y el repentino aumento de precios en 2022 desde las sanciones al petróleo ruso tras la invasión de Ucrania. Pero estas advertencias son exactamente el punto. Las grandes petroleras estadounidenses y el resto de la industria pudieron beneficiarse de estos eventos porque tenían acceso a petróleo de fracturación de alto valor fácilmente accesible para vender.
Cuando miramos el crecimiento casi absurdo en la producción de petróleo de Estados Unidos en los últimos 16 años, es importante recordar que la riqueza petrolera por sí sola no garantiza la prosperidad económica y en docenas de otros países del mundo ha hecho exactamente lo contrario. Sería ingenuo asumir automáticamente que Estados Unidos es diferente. El recurso es finito y las formaciones de esquisto se agotarán en algún momento. Entonces, ¿cuánto tiempo se pueden mantener estos niveles y cómo se puede reconciliar el auge en la producción de petróleo con el telón de fondo ambiental del calentamiento global, una industria de energías renovables que está madurando y las ambiciones políticas de cero emisiones netas? La industria petrolera de Estados Unidos se encuentra en un periodo de consolidación. Se sospecha que los años de auge ya han terminado y el enfoque ahora está en la eficiencia para un mercado que, dado las enormes inversiones en infraestructura necesarias para operar, tiene grandes economías de escala. La compra de Exxon de $60,000 millones del mayor productor de petróleo en la cuenca periana, Pioneer Natural Resources, y el acuerdo en curso de Chevron de $53,000 millones para Hess muestra que las grandes petroleras están utilizando su poder financiero para aprovechar al máximo las economías de escala y maximizar las ganancias. Aunque las reservas son abundantes, en solo los últimos 5 años, el número de compañías petroleras y de gas públicamente cotizadas en Estados Unidos ha disminuido de 65 a 41. Las adquisiciones de competencia que poseen derechos de acceso a tierras ricas en petróleo es una forma clave de realizar estas eficiencias a través de pozos horizontales más largos, una tendencia constante en la industria que ha aumentado drásticamente la producción por plataforma petrolera. Mirando hacia adelante, la Administración de Información Energética de Estados Unidos proyecta que la producción de petróleo crudo y condensado de arrendamiento alcanzará su punto máximo en 2030, pero se sostendrá en ese nivel durante décadas. Si bien esto es prometedor, el don y la maldición de la fracturación es que es un proceso rápido, donde la extracción es mucho más rápida que los métodos tradicionales. Esto explica por qué la producción ha aumentado tan dramáticamente en tan corto tiempo y también porque hay preocupaciones para el futuro, porque significa que las reservas pueden agotarse más rápido. Según las estimaciones de reservas de petróleo, técnicamente a Estados Unidos, solo le quedan 11 años a su tasa de producción actual. Ahora bien, esto se debe en gran parte a que estas estimaciones no tienen en cuenta la mayoría de las reservas de petróleo disponibles mediante la fracturación y se basan en las reservas disponibles con tecnologías tradicionales. Pero todavía resalta que esta industria está viendo los telones y tratando de sacar lo que pueda mientras pueda. La dificultad de predecir los niveles futuros de producción se ve agravada por las presiones políticas. La administración federal entrante obviamente ha sido muy vocal en su apoyo a la industria, pero en un mercado donde las inversiones pueden tardar décadas en rendir, esto sigue siendo algo que pesa mucho en la mente de los inversores. El gobierno puede buscar endurecer la regulación y frenar la producción de petróleo por una serie de factores ambientales. Obviamente, el petróleo crudo es una de las principales causas de las emisiones de dióxido de carbono en el mundo. No solo el producto final en sí está liberando dióxido de carbono, sino que la quema de gas natural en el lugar para reducir las presiones subterráneas significa que los combustibles fósiles se están quemando como subproducto en lugar de ser utilizados realmente. Esto representa un claro ejemplo de desperdicio y contaminación del aire. Esto se ve agravado por la tendencia de la fracturación a causar fugas de metano, un químico que causa un efecto invernadero 30 veces más fuerte en comparación con el dióxido de carbono. Si esto no fuera lo suficientemente malo, utiliza una gran cantidad de agua dulce y el bombeo de agua residual en pozos arriesga la contaminación del agua subterránea local. Por estas razones, se han introducido prohibiciones completas o moratorias sobre la fracturación en muchas economías avanzadas e incluso por estados individuales de Estados Unidos. Al haberse reincorporado al Acuerdo de París en 2021, Estados Unidos se ha comprometido a alcanzar emisiones netas de carbono cero para 2050, lo que representa un enorme desafío para los gigantes de la industria petrolera, quienes deben reinventarse a través de inversiones en energías renovables
una industria en maduración que tiene el tiempo de su lado. La industria petrolera también está amenazada por la energía nuclear, que ha pasado de ser el enemigo público número uno a convertirse en un componente irreemplazable del impulso hacia cero neto. El gobierno de Estados Unidos ha declarado que triplicará la energía nuclear para 2050. Ahora, por supuesto, nadie puede predecir el futuro, especialmente con un nuevo gobierno que fue elegido en gran medida por su enfoque en objetivos a corto plazo. Estados Unidos sabe que no puede depender del petróleo para siempre, pero por ahora sigue siendo supremo. Ahora, la importancia de la revolución del fracking en Estados Unidos sobre la dinámica económica es solo una pequeña parte de la historia. Incluso, si esta industria fuera totalmente no rentable, la independencia energética aún podría valer la pena con las crecientes tensiones diplomáticas que afectan el mercado global del petróleo. Esto es ahora más importante que nunca. Por eso hemos hecho una segunda parte de este video en nuestro canal. Toca la pantalla para reproducirlo, que explora la revolución del fracking en Estados Unidos, desde una perspectiva política a nivel global. Deberías poder hacer clic en eso en tu pantalla ahora. Gracias por ver, compañero. Adiós.